Imagina que dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, existe una molécula capaz de abrir portales a otras dimensiones. Una sustancia que podría estar relacionada con los sueños, las experiencias cercanas a la muerte y hasta con la percepción de lo divino. Durante milenios, las culturas han buscado formas de acceder a otras realidades, a planos invisibles, al reino de los espíritus, a eso que muchos llaman lo sagrado. Desde los antiguos chamanes de la Amazonía hasta los más modernos estudios de neurociencia, todos convergen, sin saberlo, hacia una sustancia, la dimetiltriptamina, el DMT. Este no es un video sobre drogas, es una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir el infinito que habita en tu interior. Porque en ese espacio silencioso puede encontrarse la respuesta a las preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es la conciencia? Bienvenidos al viaje del DMT, la molécula de Dios. El DMT es una sustancia que ha capturado la atención de científicos, místicos y buscadores espirituales por igual. Es un compuesto psicodélico perteneciente a la familia de las triptaminas, químicamente similar a la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro, fundamental para el equilibrio físico, emocional y mental. Conocido popularmente como la hormona del bienestar, se encuentra en más de 60 especies de plantas, incluyendo la chacruna, la mimosa hostilis y otras especies amazónicas. Pero lo más sorprendente es que también está presente en el cuerpo humano. Nuestro cerebro contiene los precursores y las enzimas necesarias para su síntesis. Está en nosotros todo el tiempo. Pero, ¿por qué? Esta molécula se ha estudiado científicamente desde la mitad del siglo XX, pero en culturas ancestrales ha sido parte del conocimiento tradicional desde hace siglos. Su consumo a través de brebajes como la ayahuasca no es un acto recreativo, sino un ritual profundamente espiritual. En estos rituales, el DMT es la llave que permite a los chamanes entrar en contacto con otras dimensiones, recibir visiones, sanar y comprender el alma humana desde una perspectiva cósmica. Las experiencias con DMT, ya sea de forma endógena o inducida, son intensas, rápidas y absolutamente transformadoras. En cuestión de segundos, la percepción de la realidad cambia radicalmente. Las personas describen ser lanzadas a otras dimensiones, ver geometrías imposibles, sentir la presencia de entidades inteligentes o fundirse con la totalidad del universo. Otros reportan una conexión con arquetipos universales, con símbolos antiguos y con una sabiduría que parece venir de otra dimensión temporal. Esta experiencia es comúnmente descrita como la disolución del ego. En esos minutos se abandona la idea del yo individual. No hay tiempo, no hay cuerpo, no hay historia. Solo conciencia pura, flotando, a veces observada, a veces siendo parte de un todo inexplicable. Lo llaman la molécula de Dios porque evoca una sensación de divinidad, de regreso al origen, de comunión con algo infinitamente amoroso y consciente. Pero, ¿es esto una alucinación? ¿Un reflejo de la mente? ¿O estamos abriendo una puerta real hacia otras capas de la existencia? ¿Y si el DMT no solo altera la percepción, sino que revela una parte de la realidad que normalmente está oculta? En la década de los 90, el Dr. Rick Strassman realizó uno de los estudios más relevantes sobre el DMT en humanos, en un hospital de Nuevo México. Los resultados fueron desconcertantes. Los voluntarios no describían alucinaciones comunes. En cambio, decían haber visitado lugares, encontrarse con presencias inteligentes, sentir que eran observados o guiados. ¿Cómo explicar esto? ¿Coincidencias? ¿Una función cerebral aún desconocida? Algunos estudios sugieren que el DMT podría tener un rol en momentos extremos: nacimiento, muerte, sueños lúcidos, estados de meditación profunda. Se teoriza que el cuerpo lo libera en microdosis durante el sueño REM
y que en experiencias cercanas a la muerte podría haber una liberación masiva de esta molécula, produciendo visiones trascendentales que tantas personas describen. El famoso túnel de luz o la revisión de vida podrían estar relacionados con esta activación interna. Si es así, el DMT podría ser el puente natural entre lo físico y lo espiritual, un mensajero entre mundos. Pero entender esta posibilidad implica profundizar aún más, comprender el entorno biológico donde podría generarse esta molécula de forma interna. ¿Dónde nace este viaje interno? ¿Cómo se vincula con nuestro cuerpo, nuestra conciencia y nuestra espiritualidad? Aquí es donde la glándula pineal entra en juego. Para comprender realmente la conexión entre el DMT y nuestra conciencia, debemos dirigir la mirada a una glándula diminuta, del tamaño de un grano de arroz, ubicada en el centro del cerebro, la glándula pineal. Durante siglos, esta estructura fue un enigma. René Descartes, el filósofo francés, la llamó el asiento del alma. ¿Por qué? Porque es la única parte del cerebro que no está dividida en dos hemisferios, y porque se encuentra exactamente en el centro geométrico del cráneo, una ubicación simbólica, sagrada. En muchas culturas antiguas encontramos referencias a un ojo interior, un ojo que todo lo ve, o el ojo de Horus, en el antiguo Egipto. Curiosamente, si cortamos el cerebro humano en una vista sagital, la forma de la glándula pineal, junto con su entorno inmediato, se asemeja sorprendentemente a este símbolo ancestral. ¿Casualidad o conocimiento antiguo olvidado? La glándula pineal produce melatonina, una hormona que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Pero algunos científicos han propuesto que también podría ser el epicentro de experiencias místicas. Uno de los motivos de esta suposición es que contiene niveles elevados de una enzima llamada INMT, que es capaz de sintetizar DMT. Rick Strassman fue uno de los primeros en sugerir que la glándula pineal podría ser la responsable de la producción endógena de DMT. Aunque esta hipótesis no ha sido totalmente confirmada, investigaciones recientes en modelos animales han encontrado DMT en el líquido cefalorraquídeo y en el cerebro de mamíferos. ¿Qué implicaría esto? Que el cuerpo humano produce DMT de forma natural. En estados de meditación profunda o en experiencias cercanas a la muerte, podría haber una activación espontánea de esta glándula. Algunas personas que practican disciplinas como el yoga kundalini, la meditación trascendental o el pranayama reportan visiones, colores, patrones geométricos, sensaciones de unidad con el universo, todos síntomas similares a una experiencia con DMT. ¿Es posible que estos estados se deban a una activación leve y natural de la glándula pineal? Y si es así, ¿podemos aprender a estimularla conscientemente? Además, la pineal tiene características muy particulares. Está compuesta por tejido fotosensible. En reptiles y algunos peces, esta glándula funciona literalmente como un tercer ojo, capaz de percibir luz. En humanos, aunque ha perdido esta función externa, mantiene su sensibilidad a la luz, regulando nuestros ritmos circadianos. Y lo más curioso, con el tiempo se calcifica. Esta calcificación, según varios estudios, podría bloquear parte de su funcionamiento. ¿Estamos desconectados de nuestro ojo interior? ¿Hemos perdido una puerta biológica hacia planos superiores? Algunas teorías sostienen que la alimentación moderna, los metales pesados, el flúor en el agua potable y el estrés crónico contribuyen a esa calcificación. El resultado, una humanidad que ha cerrado su puente interior. Pero la buena noticia es que podemos revertir ese proceso. La glándula pineal puede descalcificarse, puede activarse, puede fortalecerse, y si esto activa, aunque sea parcialmente, la liberación natural de DMT, entonces podríamos hablar de una revolución silenciosa, una humanidad que empieza a reconectarse con su dimensión espiritual sin necesidad de sustancias externas. En lo más profundo de la selva amazónica, durante generaciones, los chamanes han bebido un brebaje sagrado, marrón,
amargo, espeso. Ayahuasca, la liana del alma. Pero, ¿qué es exactamente este brebaje? ¿Y cómo puede transportarnos hacia planos de conciencia tan profundos? La ayahuasca es una mezcla entre dos plantas. La liana Banisteriopsis caapi, que contiene inhibidores de la monoaminooxidasa, IMAO, y la chacruna, Psychotria viridis, una planta que contiene DMT. Por separado, estas plantas no producirían un efecto psicodélico notable, pero juntas crean una sinergia perfecta. Los IMAO permiten que el DMT llegue al cerebro sin ser destruido por las enzimas digestivas. Lo fascinante aquí es que los pueblos indígenas descubrieron esta combinación sin tecnologías modernas. ¿Cómo lo lograron? Hay quienes aseguran que fue a través de la conexión espiritual con las plantas. Otros, simplemente, dicen que fue prueba y error. Pero si tenemos en cuenta que existen miles de especies en la selva, la probabilidad de acertar por azar es mínima. ¿Y si las plantas les hablaron realmente? Los rituales con ayahuasca no se toman a la ligera. Generalmente se realizan de noche, guiados por un chamán experimentado. En la oscuridad, los cantos, los ícaros, guían el viaje interior. El cuerpo entra en purga, en catarsis. El alma, dicen algunos, se encuentra con lo eterno, con el origen, con la verdad. Y ahora viajamos en el tiempo. En 1938, un químico suizo llamado Albert Hofmann sintetizó una sustancia a partir del cornezuelo del centeno, el LSD-25. 5 años después, en 1943, accidentalmente absorbió una pequeña dosis. Lo que siguió fue el primer viaje psicodélico documentado científicamente en la historia moderna. Hofmann describió visiones geométricas, intensificación de colores, una profunda sensación de unidad con todo, una experiencia similar a lo que hoy relatan quienes consumen DMT o ayahuasca. El LSD no contiene DMT, pero actúa sobre receptores similares en el cerebro. Hofmann, tras años de investigación, llegó a una conclusión contundente. Estas sustancias no eran simplemente alucinógenos, eran amplificadores de la conciencia, puentes hacia dimensiones internas, herramientas para comprender lo invisible. Así, mientras los chamanes de la Amazonía trabajaban con plantas milenarias, la ciencia occidental comenzaba a redescubrir los mismos caminos desde otro ángulo, el químico. Hoy, muchos científicos consideran que los psicodélicos son una de las herramientas más prometedoras para tratar la depresión, el estrés postraumático, las adicciones y trastornos existenciales. Pero su potencial va más allá de lo clínico. Pueden abrir puertas a lo sagrado, a lo profundo, a lo que no se puede poner en palabras. Y quizás el DMT sea la llave más directa. Hay un instante, un segundo suspendido en el tiempo, en el que todo se desvanece. Tu cuerpo, tu nombre, tus recuerdos, todo lo que creías ser, desaparece. Y en ese silencio aparece algo más. No estás dormido, pero el mundo que conoces ya no existe. No estás despierto, pero sientes con más intensidad que nunca. La experiencia con DMT ha sido descrita por miles de personas con palabras similares. Algunos hablan de entidades, otros lo describen como encuentros con guías o guardianes, e incluso se habla de una conexión con la versión más puras de uno mismo. Lo cierto es que, una vez que regresas, ya no eres el mismo. Tu concepción del tiempo, del yo, de lo real, cambia, no como una teoría, sino como una certeza sentida. Y aunque la experiencia dura apenas unos minutos en tiempo físico, dentro puede sentirse como horas, o incluso como toda una vida paralela. Tu corazón late distinto después. Tu mirada se vuelve más profunda. Algo se abre, algo despierta. Y no siempre es fácil. Hay quienes viven viajes luminosos y otros que se enfrentan a sus sombras más oscuras. Porque el DMT no siempre te da lo que quieres, te muestra lo que necesitas ver. Quizás por eso muchas culturas lo consideran una medicina y no un escape, porque no te aleja de ti,
te lleva directo al centro de tu alma. Pero, ¿por qué el cuerpo reacciona así? ¿Qué sucede en el cerebro durante una experiencia con DMT? ¿Qué partes se encienden y cuáles se apagan? Y lo más importante, ¿es posible inducir algo similar sin sustancias externas? Ahora, imagina esto. No necesitas buscar fuera de ti. No necesitas un brebaje, ni un químico, ni una planta para acceder a esa puerta. Dentro de ti hay un mecanismo que puede ser activado, una chispa, una llama dormida en lo más profundo de tu ser. El DMT, la molécula que abre portales a otros mundos, no es ajena a ti, es parte de ti, es una pieza del rompecabezas de tu conciencia. ¿Y si te dijera que hay maneras de estimularla de forma consciente? La meditación profunda, por ejemplo, es una de las prácticas más poderosas. Cuando nos sumergimos en la quietud mental, en el silencio interior, se abren canales, se modifican frecuencias, y en ese estado, el cerebro comienza a generar ondas alfa y teta, frecuencias asociadas con el sueño profundo y la relajación total. En algunos momentos, cuando la mente se disuelve en su propio vacío, puede activarse, aunque sea en pequeña medida, esa glándula pineal. Y con ella, la liberación del DMT. Pero no es solo meditar. Hay otras formas de activar ese estado. El yoga, especialmente las posturas que favorecen la respiración consciente y el desbloqueo de la energía vital, abre puertas a estados alterados de conciencia. El pranayama, con su control de la respiración, crea un ambiente perfecto para activar las redes neuronales y conectar con esa fuente interior. Los estudios sobre la respiración holotrópica también han mostrado resultados similares. Al controlar nuestra respiración, al alterar nuestro ritmo interno, podemos inducir estados que, aunque no sean idénticos a una experiencia con DMT, se acercan a ese umbral, el umbral entre la consciencia ordinaria y lo extraordinario. Pero, ¿por qué algunas personas logran activar esta puerta y otras no? ¿Qué es lo que falla cuando el intento no se concreta? A veces, el camino hacia la activación del DMT es arduo, no porque el acceso esté cerrado, sino porque hay barreras que levantamos nosotros mismos, incluso sin saberlo. Vivimos en un mundo que fomenta el estrés, el ruido, la distracción constante. Nuestra mente se ve atrapada en la vorágine de la vida cotidiana, el trabajo, las preocupaciones, los temores, las expectativas, la ansiedad crónica, el miedo al vacío, el rechazo al silencio interno. ¿Todo esto te suena familiar? Cada uno de estos elementos actúa como una capa que oscurece nuestro acceso a lo profundo, como si pusiéramos cortinas pesadas sobre el ojo interior de la glándula pineal. La calcificación de la pineal, mencionada previamente, no es solo un proceso físico, es también un proceso espiritual y emocional. Cuando vivimos bloqueados, cuando no enfrentamos nuestras sombras, cuando ignoramos nuestros traumas y emociones reprimidas, esas experiencias pueden quedar atrapadas en nuestro cuerpo, congelando nuestra energía y limitando nuestro acceso a estados más elevados de conciencia. En lugar de soltar, aprendemos a aferrarnos. En lugar de vaciarnos, nos llenamos de miedo y resistencia. Algunas personas, por ejemplo, se sienten aterradas por la idea de perder el control, el miedo a lo desconocido, a lo intangible, a lo que se encuentra más allá de los límites que hemos establecido. Pero no todo está perdido. Al tomar conciencia de estos bloqueos, podemos empezar a disolverlos. Al reconocer que nuestro mayor obstáculo es, a menudo, nuestro propio miedo, podemos encontrar el camino hacia una mayor apertura. Al hacer un trabajo consciente de liberación y sanación interior, la puerta se abre. Al lograr activar la puerta hacia la dimensión interior, los efectos que se experimentan no son simplemente alucinaciones visuales o sensoriales, son algo más profundo, algo que toca los hilos más delicados de nuestra psique, de nuestra existencia misma. Es como si la separación entre el observador y lo observado dejara de existir. Uno de los beneficios más destacados de la activación del DMT es la percepción expandida de la realidad.
Ya no estamos atrapados en la limitación de nuestro ego, en la rutina diaria que define nuestra vida cotidiana. De repente, vemos el mundo con nuevos ojos, las conexiones entre las personas, las relaciones entre los elementos de la naturaleza. Todo parece más profundo, más significativo. Este tipo de expansión de la conciencia no solo tiene un impacto espiritual o filosófico, puede cambiar nuestra biología. Estudios científicos están comenzando a explorar cómo la activación del DMT podría tener beneficios terapéuticos. Las personas que han tenido experiencias profundas con esta molécula reportan una reducción significativa en el estrés, la ansiedad, la depresión y, en muchos casos, la superación de traumas arraigados. Estas experiencias, en su forma más pura, puede también facilitar lo que se llama reconstrucción del sentido de la vida. Aquellas personas que han estado atrapadas en patrones de desesperanza o desesperación pueden encontrar, a través de esta nueva visión, una nueva perspectiva sobre su existencia. Es como si se les revelara un propósito superior, una misión más allá de las limitaciones de la mente. Lo que sucede en el cuerpo también es notable. Cuando el DMT se libera, se activan áreas del cerebro asociadas con la creatividad, la memoria emocional y la resolución de problemas complejos. Este proceso no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás, porque nos permite ver el mundo de una forma más abierta y compasiva. Imagina ahora una persona que atraviesa un estado alterado de conciencia profundo, y al salir de ese estado, experimenta una sensación de claridad. Los problemas que antes parecían insuperables, de repente, tienen su resolución. Las heridas emocionales empiezan a sanar. El miedo al futuro pierde su poder su propia mente. La clave para una activación natural es la dedicación, la disposición a viajar hacia adentro, a permitirnos experimentar lo que hay más allá de las limitaciones de nuestra mente cotidiana. Los avances en neurociencia han comenzado a mostrar que el cerebro humano está preparado para procesar DMT. Esto no solo se debe a la existencia de la glándula pineal y su capacidad para sintetizarla, sino también a los sistemas neuronales y a la forma en que nuestro cerebro procesa las experiencias trascendentes. Pero, ¿qué implica esto para nuestra comprensión de la conciencia? Cada vez más, los científicos comienzan a aceptar que la conciencia no es simplemente un producto de la actividad cerebral, sino una puerta hacia dimensiones más profundas de existencia. Es como si el cerebro fuera un receptor, un filtro a través del cual la conciencia fluye, pero no es todo lo que hay. Si el DMT es capaz de activar este acceso a la conciencia cósmica, podría ser que todos poseemos, en el fondo, una conexión directa con lo divino. ¿Qué haría esto con nuestra visión del mundo, de la vida y de nuestro lugar en él? Este es un campo que apenas está comenzando a explorar sus límites. Pero lo que sabemos hasta ahora es que la ciencia y la espiritualidad están más conectadas de lo que nunca imaginamos. Quizá, en el futuro cercano, entendamos que la clave de la conciencia humana siempre estuvo a nuestro alcance, y que la molécula de Dios, como muchos la llaman, solo nos está mostrando el camino hacia casa.